De acuerdo al planteamiento que habíamos comentado de la ley de Raoult modificada, nosotros tenemos que esta ley aplica cuando consideramos el vapor de una mezcla en equilibrio líquido-vapor, el vapor como un gas ideal y el líquido como un líquido no ideal. Por eso aquí se incluye el coeficiente de actividad. Esta ley de Raoult modificada aplica para n componentes. Entonces, de acuerdo a esta ecuación, nosotros podríamos calcular la presión total por medio de esta sumatoria, que si yo la desarrollo, nos quedaría algo así. Presión total es la sumatoria de cada componente, sería del producto XY, coeficiente de actividad Y, presión de saturación del componente Y, más, eso para el 1, sería presión de saturación 2, y me faltó gamma, por gamma 2. Entonces, estas ecuaciones nos van a permitir calcular la presión total del sistema que se comporta como la ley de Raoult modificada. Esto es coeficiente de actividad 2 por presión 2 de saturación. O bien, si lo hacemos en términos de las fracciones del vapor, sería la inversa. Vamos a escribirlo así. Sería la inversa de esa sumatoria. En este caso, aquí voy a colocar la inversa. Sería, por ejemplo, para una mezcla binaria, Y1 entre gamma 1 por presión de saturación del componente 1. Y lo escribí al revés. Más Y2 entre gamma 2 por presión de saturación del componente 2. Entonces, así lo podemos desarrollar y nos permite calcular la presión total de un sistema que se comporta de acuerdo a la ley de Raoult. Vamos a corregir este subíndice y superíndice. Ok, yo tendría de saturación del componente 1, más bien. De acuerdo a esto, entonces yo puedo calcular las presiones totales. Va a haber 4 casos en donde podamos estimar puntos de burbuja y punto de rocío basándonos en la ley de Raoult modificada. El primer caso es estimar la presión de burbuja cuando nosotros necesitamos calcular fracciones en la fase vapor y presión, conociendo fracciones en la fase líquida y una temperatura. Presión de rocío cuando necesitamos calcular fracciones en la fase líquida y presión, conociendo las fracciones del vapor y la temperatura. Temperatura de burbuja es cuando necesitamos calcular temperatura y fracciones en el vapor, dadas las fracciones del líquido y la presión. Y temperatura de rocío cuando necesitamos calcular o determinar la composición en la fase líquida y la temperatura, dadas las fracciones del vapor y la presión del sistema. Vamos a analizar entonces el siguiente ejemplo sobre este tipo de casos. Para estimar puntos de burbuja y de rocío, vamos a considerar entonces para este ejercicio que la ley de Raoult modificada es válida. Tenemos un gas ideal en contacto con un líquido no ideal. Vamos a considerar el sistema binario metanol, componente 1, acetato de metilo, componente 2, en donde las siguientes relaciones son válidas para la determinación de coeficientes de actividad. Recordemos que los coeficientes de actividad es una medida de qué tanto se aleja el líquido de la idealidad. Si el coeficiente de actividad es 1, gamma es 1, significa que estamos utilizando un líquido ideal. Esta es la primera ecuación, logaritmo natural de gamma 1 es igual a un coeficiente A por la fracción del componente 2 en el líquido al cuadrado. El logaritmo natural de gamma 2 del coeficiente de actividad 2 es igual a un coeficiente A por la fracción del líquido 1 al cuadrado. Usualmente estas relaciones de gamma se conocen como funciones en términos de X. Son funciones.
Generalmente existen diferentes modelos para poderlas determinar. Algunos modelos comunes es el modelo de Wilson o el modelo NTRL. Entonces, ok. Vamos a continuar planteando, donde ese coeficiente depende de la temperatura. Aquí se muestra la funcionalidad de ese coeficiente A con la temperatura. 2.771 menos este factor por la temperatura nos dará el valor de A de las ecuaciones anteriores. Además, nosotros contamos con datos para poder calcular presiones de saturación de cada componente en términos de la ecuación de Antoine. Tenemos que la ecuación de Antoine de cada componente está aquí relacionada. Este es el factor A o la constante A del primer componente. Este es el factor B. Este es el factor C de la ecuación de Antoine. Se sabe que T está en Kelvin y las presiones en kilopascales. Entonces hay que determinar estos 5 incisos. La presión y las fracciones en el vapor para una temperatura y una composición en el líquido conocida. Presión y fracciones en el líquido para una temperatura y composiciones en el vapor conocidas. Temperatura y fracciones en el vapor para una presión y composiciones en el líquido conocidas. Inciso D, temperatura y fracciones en el líquido para una presión y una composición en el vapor conocidas. La presión y la composición del azeótropo a una temperatura de 318.15 Kelvin. Estos son los 5 casos y noten que se parecen mucho a la introducción que hicimos. Entonces, otro detalle, siempre que nos dan estas fracciones, por ejemplo, esta en la fase líquida o esta en la fase vapor, tenemos completamente especificada esa fase. Por ejemplo, para el inciso A, si nos dan X1 igual a 0.25, significa que hay 25% mol del componente 1, automáticamente queda especificado X2, porque es una mezcla binaria. X1 más X2, la suma de las fracciones debe ser el 100%, es decir, es 1 en fracción. Entonces aquí sería, por ejemplo, 1 menos X1, 0.75. Pasa lo mismo para Y. Por ejemplo, para el inciso B, como dato, Y1 es 0.6. Entonces, Y2 debería ser 1 menos 0.6. También se cumple que Y1 más Y2 vale 1. Entonces, esto sería 1 menos 0.6 y nos da 0.4. Entonces, está especificado en el inciso A el líquido, en el inciso B el vapor y así sucesivamente. Vamos a comenzar por el inciso A. Se nos pide calcular presión y fracciones en el vapor, conociendo temperatura y fracciones en el líquido. Vamos a ver los casos. Conociendo temperatura y fracciones en el líquido, hay que calcular presión y fracciones en el líquido. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a calcular para el inciso A la presión de burbuja. Para la presión de burbuja, nosotros ya habíamos analizado los algoritmos. Este es el de P de burbuja. Este es el de P de burbuja mediante la formulación gamma phi. Gamma phi en realidad considera también el gas o el vapor como un gas real. Para nuestro caso vamos a considerar phi con la ley de Raoult modificada, el coeficiente de fugacidad, 1. Entonces ya no lo tenemos que calcular. En este caso necesitaríamos leer temperatura, fracciones en la fase líquida, es decir, estos son datos. Evaluar para cada componente presión de saturación, coeficientes de actividad. Posteriormente, evaluar fracciones en la fase vapor,
con la ecuación 12,9, que sería esta. Noten que ahí en la ecuación 12,9, si phi vale 1, entonces aquí me queda el producto de este numerador, XI, gamma I, presión de saturación I, entre presión nada más. Y como es un gas ideal, vale 1. Luego hay que calcular la presión con la ecuación 12,11, que sería esta, y realizar un procedimiento iterativo. Este procedimiento iterativo lo vamos a analizar hasta que las gamma, en este caso si no conocemos la fracción en el líquido, ya no cambie. Para el inciso A vamos a notar que no es necesario un procedimiento iterativo. Entonces directamente partimos de acá, vamos para acá, aquí, y directamente se obtiene P y fracción en la fase vapor. Vamos a revisar el inciso A. Como comentamos entonces, el inciso A se refiere al cálculo de la presión de burbuja. La presión de burbuja, entonces, requiere calcular la presión y las fracciones en el vapor conociendo la temperatura. Mi temperatura es 318.15 Kelvin. La fracción del componente 1 en el líquido es 0.25. Automáticamente yo sé que la fracción del componente 2 en el líquido va a ser 0.75. Entonces, el primer paso es calcular las presiones de saturación de acuerdo a la ecuación de Antoine. Para esto vamos a hacer los cálculos en Excel. Por aquí yo había preconfigurado. Había preconfigurado esta pequeña tabla. Aquí yo transcribí las constantes de Antoine, ABC, de cada componente. Y para esta temperatura vamos a calcular cada una de las presiones de saturación. Vamos a utilizar esta pestaña que es el inciso A. Entonces aquí están las constantes. Esto es A, B y C del metanol. Es 16.59 y le podemos agregar más decimales o dejarle así. 158, 3.643.31 y C valdría 33.424. Eso para el primer caso. Este es para el segundo, 14.25, 2.665 y 53. La temperatura queda fija como dato. Es el dato del inciso A, 318.15. Entonces, con la ecuación de Antoine, yo aquí voy a calcular cada una de las presiones de saturación. Entonces, voy a despejar de esas ecuaciones la presión de saturación. Para despejar el logaritmo natural vamos a utilizar una exponencial de, sería A menos B entre T más C. La temperatura T la vamos a tomar como la de F, es F4. F4. Es decir, esta celda de aquí. Aquí no se ve porque estoy escribiendo ahí la ecuación, pero ahorita se va a referir a esta celda. Ok. Entonces es A menos B entre T más C. C es esta. Ok, esto debería estar en kilopascales. Vamos a analizar si nos da eso. Debe dar 44 y 65. Vamos a corregir en caso de que estemos mal. Presión 1 debería ser 16.59, 158, menos B entre T más C. Vamos a colocarlo de nuevo. Es A exponencial
de coeficiente A menos coeficiente B entre coeficiente C más la temperatura. La temperatura está en F4. Cerramos doble paréntesis. Profe, perdón, creo que es menos la temperatura, ¿no? O sea, temperatura menos C. Ok. Sí, es menos. Aquí yo tengo un signo más. Gracias. Ok, entonces aquí introdujimos la presión 1 de saturación. Si yo arrastro hacia abajo, esta debería ser la presión 2 de saturación. Ok, entonces estos datos los calculamos con las temperaturas de saturación. Esas son las presiones individuales de saturación de cada componente por medio de la ecuación de Antoine. Ahora hay que calcular los coeficientes de actividad. Los coeficientes de actividad se calculan de acuerdo a la relación de la constante A. Recuerden que esta depende de la temperatura y de las relaciones individuales que tenemos acá. Básicamente son estas dos ecuaciones. Entonces, estos deben ser los resultados, los vamos a comprobar. En esta misma hoja de Excel, yo tengo acá, voy a copiar la misma temperatura. El coeficiente A lo voy a calcular por medio de esa ecuación. Es 2.771 menos 0.00523 por la temperatura de acá arriba. Entonces eso nos da 1.107. De acuerdo a esto, este es el cálculo. Ahora hay que calcular gamma 1 y gamma 2 por medio de estas relaciones. Y aquí coloqué las ecuaciones. Gamma 1, coeficiente de actividad del componente 1. Vamos a despejarlo de ahí. Va a ser el exponencial de esta celda. Voy a presionar F4 para que la tome como una celda constante. No la va a mover. Y sería por la fracción del componente 2 al cuadrado. La fracción del componente 2 al cuadrado la voy a colocar aquí. Ahorita la voy a referenciar nada más. En un momento colocamos ahí el valor. Por eso, elevado al cuadrado. Esta también la puedo colocar como constante con F4. Tecleando F4, le coloca estos signos de pesos, que significa que esa no va a cambiar. Entonces ahorita como tiene 0 me da 1, pero vamos a colocar el dato. X2 es 0.75, X1 es 0.25. Entonces es 0.25, 0.75. Me da 1.86. Este sería el valor de gamma 1. Gamma 2 se calcula exactamente igual. Pero ahora lo vamos a calcular con la otra constante. Va a ser el exponencial de esta A por X1 que está aquí al cuadrado. Eso nos da 1.07. Esto para el inciso A. Entonces así se obtienen estos valores. Hay que hacer simplemente la sustitución. A continuación, vamos a recurrir a la ley de Raoult modificada para calcular la presión total del sistema. En este caso, la presión total del sistema se va a calcular como XI por gamma I por presión de saturación de I. Vamos a realizar el cálculo. En este caso, si hacemos la... Si hacemos la sustitución, la expansión de esta ecuación, nos quedaría lo siguiente. Esa sumatoria se expresa como X1 por gamma
1 por presión 1 de saturación más lo mismo, pero con el coeficiente 2. Entonces aquí yo tengo presión 2, gamma 2, X2. Esos datos ya los tengo. Sería 0.25, gamma 1 vale 1.8, presión de saturación vale 44. Lo mismo para gamma 2. Entonces, esta sería la presión total. Si la quisiéramos calcular aquí en Excel, por ejemplo, de manera muy sencilla, la podemos calcular aquí. Sería X1 por gamma 1 por presión de saturación 1 que está aquí, más X2 por gamma 2 por presión de saturación 2. Eso nos debe dar este valor, 73.5 kilopascales. Entonces ese es el valor de la presión total. En este caso, como ya tenemos presión total, podemos calcular las fracciones en la fase vapor. Aquí es sencillo, vamos a recurrir a esta ecuación partiendo de la ley de Raoult modificada. Entonces aquí sustituyendo sería XI, gamma I, presión de saturación y entrepresión. Y nos deben dar estos valores, 0.28 y 0.7118, 71.8. Podemos agregar aquí entonces eso, es Y1, Y2. Entonces para Y1, yo coloco igual para colocar la fórmula. Sería X1, gamma 1, presión de saturación 1, entre presión. X1 por gamma 1 por presión de saturación 1, que la tengo acá arriba, entre presión total, que la tenía yo, aquí no me permite hacer clic, pero la voy a escribir, C3. Ella me la marcó. Me da 0.28. Ahora para Y2 sería X2 por gamma 2 por presión de saturación 2 que está aquí, entre presión total, que era esta C3. Ok, no es necesario el paréntesis. Simplemente doy Enter. Y estas dos son la respuesta, 0.71 y 0.28. Si yo quiero comprobar que estoy bien, puedo realizar la suma de estas dos. Suma de este rango y me debe dar 1. Entonces ya tengo el inciso A, 0.28 y 0.718. Para el inciso B se pide el cálculo de la presión de rocío. Esto es calcular presión y las fracciones en el líquido, conociendo la temperatura y una composición en el vapor. Temperatura es 318.15 Kelvin. Composición 1 en el vapor es de 0.6. Automáticamente nosotros sabemos que la otra composición en el vapor va a ser de 0.4. El primer paso para este inciso va a ser calcular con la ecuación de Antoine las presiones de saturación. Presión 1 y presión 2. Para esto vamos a recurrir a la hoja de cálculo. Para el inciso B yo aquí tengo las constantes de Antoine, 16, 3643 y menos 33. Entonces, de acuerdo a estas ecuaciones, yo voy a calcular para estas temperaturas de saturación las presiones de saturación de cada componente. Por ejemplo, aquí es el exponencial de la constante A menos la constante B
entre la suma de temperatura más C. Entonces, estas dos se calculan de la misma manera a esta temperatura. Solo hay que variar las constantes de cada componente. El segundo caso, aquí yo escribo las composiciones conocidas de la fase vapor. Ahora, el siguiente paso va a ser para esa temperatura calcular el coeficiente A, que me va a servir para calcular los coeficientes de actividad. El coeficiente A se calcula con esta ecuación a 318.15. Me debe dar 1.107. Este es el cálculo. A 318.15, aquí yo coloco esta ecuación. Entonces eso vale el coeficiente A. Los coeficientes gamma 1 y gamma 2 se deben de calcular. Sin embargo, ahora nosotros no tenemos las composiciones en la fase líquida. Entonces hay que hacer un procedimiento iterativo para poderlas determinar. El primer paso es fijar esos coeficientes gamma 1 y gamma 2 con un valor de 1 para poder iniciar el proceso iterativo. Aquí se comenta entonces, como desconocemos la composición de la fase líquida, el procedimiento iterativo va a ser el siguiente. Se inicializan primero los coeficientes gamma 1 y gamma 2 como la unidad. Posteriormente se calcula la presión del sistema utilizando esta relación. Esta relación aplica a partir de la ley de Raoult modificada. Este sería el primer paso, calcular la presión total con los coeficientes que yo definí como 1. Presión de saturación 1 y 2 ya la tengo. Posteriormente, calcular las fracciones en el líquido con la ley de Raoult modificada, esto es esta ecuación. Y se calcula x2 como 1 menos x1. Posteriormente, con ese mismo dato, se evalúan los coeficientes de actividad, ahora sí, ya habiendo calculado x1 y x2 con la ley de Raoult modificada, y se regresa al paso 1 hasta que estas composiciones ya no cambien. Entonces vamos a ver cómo se llegan a los resultados. Entonces el primer paso es inicializar los coeficientes. Yo construí esta tabla con estas iteraciones. La primera iteración parte de estos dos datos. Esas las voy a colocar de rojo porque estas son iniciales. Estas se definen, no se calculan. Entonces, el siguiente paso será calcular la presión. La presión total del sistema se calcula con esta relación. Aquí está la ecuación, sería 1 entre Y1 entre gamma 1 por presión de saturación 1 más Y2 entre gamma 2 por presión de saturación 2. Estas ecuaciones surgen en el mismo resultado. Nosotros también las podemos escribir así. Esto nos debe dar lo mismo. Por jerarquía de operaciones es lo mismo ir dividiendo por pasos o bien utilizar un paréntesis y multiplicar todas las relaciones. Entonces, este es el primer dato de la presión total, con gamma 1 y gamma 2, además de Y1 y Y2. Yo coloqué Y1 y Y2, presiones de saturación también, constantes, para posteriormente utilizarlas en la siguiente iteración. Lo que no es constante van a ser gamma 1 y gamma 2, que ese sí va a cambiar en cada iteración. Mi objetivo es programar estas celdas para posteriormente arrastrarlas y ya tenga la fórmula aquí escrita. Ahora para X1, yo utilizo la ley de Raoult modificada que está acá. Sería Y1 por presión total del sistema entre gamma 1 por presión 1 de saturación. Aquí aplica lo mismo, lo puedo escribir así. También es válido escribirlo entre paréntesis. Cualquiera de las dos debe de ser igual. Entonces eso me da X1.
Ya teniendo x1, x2 se calcula como la resta. 1 menos x1 me da x2. Ahora ya tengo la primera iteración. Para la siguiente iteración, yo requiero calcular los coeficientes de actividad. La iteración anterior los fijé, pero ahora los voy a calcular. Entonces yo lo expreso así. Ahora que ya conozco x1 y x2, yo ya puedo calcular gamma 1 y gamma 2. Entonces vamos a escribirlo así. Este gamma 1 lo voy a escribir aquí, gamma 2 lo voy a escribir acá. Esto sería el exponencial. Este es gamma 1. Lo voy a calcular como el exponencial del coeficiente A. Lo pongo como constante por x2, que está acá, elevado al cuadrado. Eso sería gamma 1. Para gamma 2 aplico la misma ecuación y la voy a escribir acá. Sería el exponencial de esta constante A, la defino como constante, por x1 elevado al cuadrado. Eso me daría gamma 2. Entonces ya tengo gamma 1 y gamma 2 para estas iteraciones. Yo ya puedo arrastrar las ecuaciones. Como esta P, aquí vemos que depende de gamma 1, gamma 2, presiones de saturación y Y1, la voy a arrastrar. Entonces me daría el valor. Aquí depende de presiones de saturación. Estas no se movieron, esta tampoco se movió, pero sí se movió la celda esta, E14 y F14, que está aquí y está acá. Hago lo mismo para X1 y X2, aquí yo ya puedo arrastrar. Entonces ya teniendo esto, yo puedo tomar por completo esta segunda iteración y arrastrar hasta convergencia. Yo voy a arrastrar hasta que ya no cambie. Entonces aquí aproximadamente a partir de la iteración 2, 3, podríamos decir que ya no cambia. Esto podemos concluir que sería la presión de rocío. De acuerdo a los resultados, aquí se reportaba aproximadamente 62 la presión de rocío, 0.81 la fracción de líquido, 1.03 y 2.09. Gamma 1 y gamma 2. Entonces son valores similares, 1.0 y tantos, 1.92 también tiende a 2. Fracción x1 me da aproximadamente 0.81, 0.80. Fracción x2 en el líquido me da como 0.18, 0.19. Entonces estos serían los resultados del inciso B. Esta sería la presión de rocío. Si para este caso nosotros tenemos entonces la ecuación original de Antoine, me dice que el logaritmo natural de la presión de saturación de un componente es igual a la constante A menos la constante B entre temperatura más la constante C. Si nosotros analizamos en la tabla, por ejemplo, para este ejercicio, ya vimos que el componente 1 es metanol, el componente 2 es acetato de metilo. Sí. Para metanol, A vale 16.57, B vale 3.600, C vale 239. Esto en Celsius. Sin embargo, aquí en el ejercicio ya directamente nos dan esta temperatura en Kelvin. Aquí el libro hace un cálculo. Esta T es en Celsius. Ahí la voy a colocar así para explicarles cómo se hace el cambio. Digamos, aquí yo tengo una T en grados Celsius. Esa T en grados Celsius yo la puedo cambiar a grados Kelvin.
T en grados Celsius más 273.15 me daría la temperatura en Kelvin. Entonces, si yo de ahí despejo, T en grados Celsius va a ser temperatura en Kelvin menos 273.15. Entonces, si yo sustituyo ahí arriba, logaritmo natural de presión de saturación del componente I sería AI menos la constante B de ese componente. Aquí yo voy a colocar T en Kelvin menos 273.15 más CI. Entonces, estos dos generan la nueva constante. Por ejemplo, para el metanol, si yo lo analizo acá, metanol, es 239.5, la constante en grados Celsius, esta. Me quedaría aquí menos 273.15 más 239.5. Esto, si ustedes realizan la operación, les debe dar lo mismo que como nos da el problema este enunciado. Por ejemplo, ahí si hago la operación, menos 273.15 más 239.5, a mí me da menos 33.65. Para el metanol, que aproximadamente es este. Para el acetato de metilo, me debe dar menos 50, que sería 273, acetato de metilo está aquí, menos 273.15 más 219. Entonces también se cumple. Entonces, este es un comentario simplemente para decirles cómo pueden ustedes convertir, por ejemplo, esta ecuación que tenía en grados Celsius, la pueden convertir para sustituir directamente en grados Kelvin. Esto introduciendo los valores de los factores de conversión. Nosotros habíamos tomado para el inciso A estos valores. Entonces, C realmente tiene un valor de menos 33 y para acetato de metilo tiene menos 53. Así como están acá las ecuaciones, que sería logaritmo natural de presión de saturación igual a A menos B entre T más C. Ok, el inciso C es un cálculo de temperatura de burbuja. Se nos pide calcular temperatura y fracciones en el vapor, conociendo la presión total del sistema y la fracción de la fase líquida. Automáticamente sabemos que si X1 es 0.85, X2 es 0.15. En el líquido y en el vapor la suma de las composiciones siempre da 1. Entonces, primero hay que calcular para esa presión fija las temperaturas de saturación. Aquí despejamos directamente de la ecuación de Antoine y es cada componente. Es 1 y es 2. T1 es igual a B1 entre A1 menos logaritmo natural de presión total menos C1. Y para el componente 2, todos los subíndices I se cambian por 2. Entonces, para esta presión, nosotros calculamos estos valores. Directamente, aquí yo lo tengo en Excel. Estas son las constantes ABC. Esta es la presión total del sistema. Para esta presión total del sistema, vamos a calcular con la ecuación de Antoine. Sería, en este caso es B1, que es esta, entre A1 menos logaritmo natural de esta P menos C1. En este caso, lo podemos escribir así. Sería B1. Aquí lo voy a fijar así, como constante con la tecla F4. Aquí no es más que la sustitución. Aquí lo podríamos hacer directamente en una calculadora.
B1 entre A1 menos el logaritmo natural de esta presión. Esa la dejo relativa porque voy a arrastrar la ecuación. Y a eso le restamos esta C1. Esta C1. Entonces, eso nos da 337. Si yo arrastro para acá, nos da... ok. Nos debe dar el otro cálculo. Aquí le voy a quitar el absoluto porque sí me va a desplazar las constantes. 337. El de abajo 330. Estas son las correspondientes temperaturas de saturación de cada componente a esa presión. Ahora, para iniciar un cálculo, yo requiero una temperatura supuesta. Esta temperatura se obtiene mediante una ponderación. La ponderación es esta. Digamos que esta es la temperatura inicial que yo voy a suponer para calcular temperatura de burbuja. Es la sumatoria de X1, T1 de saturación más X2, T2. Eso me da esto, 336.57. Es necesario resolver iterativamente. Entonces, las iteraciones las vamos a representar así. Este es el procedimiento. Con la temperatura ponderada que acabo de calcular, vamos a calcular A, que es el factor para el coeficiente de actividad. Y vamos a calcular los coeficientes de actividad. Luego, utilizamos este factor, alfa, que es P1 entre P2 de saturación. Posteriormente se calcula un nuevo valor de temperatura por medio de la ecuación de Antoine, que es esta ecuación, y encontramos un nuevo factor de presión 1 de saturación. Todas estas iteraciones yo las voy a representar aquí. Aquí ya hice la primera iteración. Básicamente estas son las cantidades que vamos a requerir. El número de iteraciones. La temperatura inicial es la temperatura ponderada que nosotros determinamos, que sería ponderando estas dos. Aquí yo coloqué X1 y X2. A se calcula con esta ecuación de aquí, que es un dato del problema. Aquí la calculé con esta ecuación de acá. Ahí se puede ver. Esta es la ecuación. 2.771 menos ese factor por T. Gamma 1 se calcula con esta relación. Gamma 2 con esta relación. Entonces aquí simplemente yo introduje esa ecuación, que es esta. Exponencial de A para gamma 1, x2 al cuadrado. X2 la tengo acá, la defino constante. Es lo mismo para gamma 2. Gamma 2 es exponencial de A por x1 al cuadrado. Ahora calculo una presión de saturación a la temperatura T inicial. La presión de saturación yo la calculo con la ecuación de Antoine, que sería el exponencial de A menos B entre T más C. T es esta, y estas A, B y C las declaro constantes, acá está arriba, para que no cambien. Esto porque yo quiero que estas iteraciones se queden programadas. Presión 2 de saturación se calcula igual, pero con las constantes A, B y C de Antoine. Son las ecuaciones que presenta el libro al inicio. Entonces, posteriormente, habiendo calculado las presiones de saturación, voy a calcular un valor de alfa. Alfa, digamos que es un cociente. Es el cociente de presión 1 de saturación entre presión 2. Es esta ecuación. Ahora, ese es alfa.
Con este alfa, yo voy a calcular la temperatura, un nuevo valor de temperatura por medio de la ecuación de Antoine para cada especie. Esta temperatura, voy a tener una temperatura 1, una temperatura 2 con esas presiones de saturación que yo calculé. Si yo regreso aquí a las iteraciones, las vamos a representar así. Ok, entonces esta es la presión de saturación calculada con esta ecuación. Y la voy a representar por esta ecuación. Esta ecuación, si yo ya sé alfa, puedo calcular la presión. Aquí está la fórmula, sería presión total, que es esta de 101.33, entre X1, que está definida, por gamma 1, que está acá abajo, más X2 por gamma 2, entre alfa. Alfa es este cociente que yo acabo de calcular. Entonces, esta es la presión de saturación. Y yo calculo una nueva temperatura de saturación. De hecho, estos pasos me parece que están al revés. El 3 y el 4. Porque primero calculamos la presión de saturación y luego calculamos la nueva temperatura. Ahora sí. Era alfa, ahora presión 1 de saturación. Con esa presión 1 de saturación calculamos un nuevo valor de temperatura para la temperatura 1 con esta relación. Ok, sí. Posteriormente, bueno, esto nos daría esa nueva temperatura. Ese es el mismo del paso anterior. Este es el 5, digamos. Sí. Ya calculamos P1 con esta ecuación. Calculamos T con esta ecuación. Y el último paso es simplemente repetir hasta convergencia. Entonces, de nuevo, temperatura, calculo A, calculo gamas, calculo presión de saturación y presión de saturación 2 con la ecuación de Antoine a la temperatura supuesta. Calculo alfa, que es el cociente de presión 1 entre presión 2. Calculo presión de saturación con esta ecuación. Y calculo una nueva temperatura 1 con esta ecuación. Entonces, ahora la segunda iteración es la siguiente. Ahora mi nueva temperatura inicial es la temperatura que acabo de calcular. Yo la voy a igualar a esta. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Calcular A, gamma 1, gamma 2, presiones, alfa, nueva presión de saturación y T1 calculado. Como ya los tengo programados, voy a arrastrar y estos serían los resultados. Ok, entonces ahora ya tengo también estos programados, voy a arrastrar hacia abajo. Y noten que a partir de la segunda, tercera iteración ya prácticamente no cambia. Yo ya puedo tomar estos valores de respuesta. Aquí incluso desde la segunda iteración ya podría decir que es la respuesta. Entonces ahí los voy a marcar. Profe, pero eso no pasó porque nada más puso igual en la segunda. No, de hecho sí se están cambiando. Si tú observas de la 2 a la 3, Ay, sí, es cierto, ya vi. Por ejemplo, estos dos que estoy marcando, yo los marco, por ejemplo, ahí de azul. Estos dos sí son iguales porque es la nueva temperatura para la siguiente iteración. También este es igual a este.
Pero de hecho, si tú cambias los valores, sí te sigue cambiando. Realmente, aquí sí va cambiando ligeramente. 1.036, 1.039 y así sucesivamente. Incluso por decimales. Incluso si yo sigo arrastrando hasta muchas iteraciones y le pusiera más decimales, sí sigue cambiando. Realmente ya después de 1 o 2 decimales en temperatura ya no se considera, pero así lo puedes saber. Desde aquí esta sería la respuesta ya. Entonces aquí converge en esta temperatura, 331, esta A, esta gamma 2, y así sucesivamente. Aquí yo los reporté. T, presión de saturación 1, presión de saturación 2, A, gamma 1 y gamma 2. Gamma 1, por ejemplo, nos dio 1.023, gamma 2, 2.118. Entonces aquí, más o menos, 1.023 y 2.11. Esto es gamma 1 y este es gamma 2. Entonces la respuesta de la temperatura de burbuja es esta, 331.2 Kelvin. Con esa temperatura de burbuja, yo puedo calcular las fracciones del vapor, que sería X1 gamma 1, presión de saturación 1, entre presión total. Yo ya tengo ese valor, me debe dar 0.67. Lo podríamos colocar, por ejemplo, aquí. Sería, si yo tomo este valor, X1 por gamma 1 por presión de saturación 1 entre presión. Presión de saturación 1 yo la tengo aquí. Estas dos deben ser muy similares. Entre presión total, que es esta de acá. Entonces nos da más o menos 0.67 y 1 menos 0.67 nos da la fracción del vapor. Estos serían los resultados con la temperatura de burbuja, que es precisamente determinar las composiciones de la fase vapor y la temperatura a la cual se cumplen estas ecuaciones. Ahora para el inciso D, se pide calcular temperatura y fracciones en el líquido para una presión de 101.33 kilopascales y Y1 de 0.40. Aquí entonces, como tengo Y1, ya sé que Y2 es 1 menos Y1, que sería 0.6. De inicio, como es un cálculo de temperatura de rocío, yo tengo fracciones en el líquido. La secuencia para el cálculo es similar. Primero vamos a determinar una temperatura ponderada. Esa temperatura ponderada va a ser la siguiente. Es la sumatoria de las cantidades conocidas, fracción del componente I, por la temperatura de saturación del componente I. De igual manera, para el inciso D, yo voy a requerir calcular la temperatura de saturación 1 de ambos componentes. Temperatura de saturación del componente 1 y temperatura de saturación del componente 2 a la presión total de 101.33 kilopascales. Tenemos la misma presión que en el inciso anterior. Entonces, estas temperaturas de saturación deben ser las mismas. Las podemos analizar. Aquí yo tengo el inciso D. En este caso, igual tenemos los datos de la ecuación de Antoine. Para 101.33, que es la presión total, aquí nosotros calculamos la temperatura 1 de saturación y la temperatura 2, con esta ecuación que está aquí, que sería, para este caso, por ejemplo, B1 entre A1 menos el logaritmo natural de esta presión, menos C1. Estos datos, entonces, me permiten calcular la temperatura ponderada. Yo voy a escribir aquí, podría escribirla como Y1 por presión de saturación 1, que es esta, temperatura de saturación 1, más Y2 por temperatura de saturación 2. Esos son los datos.
y me da 333.13. Entonces esa es la temperatura de saturación. Ahora, yo no tengo datos de las fracciones en el líquido, por lo que yo voy a inicializar los dos coeficientes de actividad como 1. Esto es una suposición inicial que el líquido se comporta como ideal. Entonces, el procedimiento también va a ser iterativo. Aquí yo marqué de rojo las cantidades iniciales. Todo lo demás se puede calcular. El procedimiento iterativo va a ser el siguiente. Va a ser calcular A. Recuerden que esta es la constante para los coeficientes de actividad y depende de la temperatura. Calcular presiones de saturación de ambos componentes y calcular alfa a la temperatura ponderada. Este primer paso es similar al caso anterior. Posteriormente se calcula la composición en la fase líquida con la ley de Raoult modificada. X1, por ejemplo, sería Y1 por presión total entre coeficiente gamma 1 por presión 1 de saturación. Después se calculan los coeficientes de actividad con esas X calculadas. Yo preparé esta tabla para las iteraciones. Tengo temperatura ponderada. Esta es la A. Se calcula igual en función de la temperatura con esta ecuación. 2.771 menos 0.00523 por T. T es esta. Gamma 1 y gamma 2 aquí las dejo así. Yo no conozco entonces los valores de fracciones, por lo que esta es mi suposición inicial. Presión de saturación 1 la calculo a la temperatura ponderada con la ley de Raoult, con la ecuación de Antoine, que es exponencial de A menos B entre T más C. Ese es P1. P2 es igual, se calcula como A menos B entre T más C. En este caso se aplica el exponencial debido al despeje. Entonces, alfa es esta relación, presión 1 de saturación entre presión 2. Ahí la voy a copiar y pegar la fórmula. Esta sería alfa, presión 1 entre presión 2. Yo aquí programé presión 1, que es esta casilla azul entre la casilla roja. Alfa me da 0.75. Posteriormente, el algoritmo dice que yo calcule X1 con la ley de Raoult modificada. Aquí yo coloqué la fórmula para X1. Es Y1, que es esta de 0.4. Esta la dejo constante. Por presión total, que es esta 101.33 kilopascales, entre el producto de gamma 1, acá lo tengo, de 17, aquí está gamma 1, por presión de saturación 1. Entonces, esto nos va a dar X1. Para X2, yo tengo que lo puedo obtener como una resta. 1 menos X1 me debe dar X2. Entonces, hasta ahí vamos al paso 2. Ahora, para el paso 3 de las iteraciones hay que determinar los coeficientes de actividad para cada X. Calculamos X1 y X2. Entonces, ahora hay que calcular los coeficientes de actividad a la temperatura T. Yo aquí agregué estas dos columnas. Le llamé gamma 1 calculada y gamma 2 calculada. Esta gamma se calcula con estas mismas ecuaciones, pero ahora con esta temperatura y las fracciones X1 y X2 calculada. Por ejemplo, esta, gamma 1, es el exponencial de A por X2, que está aquí, elevado al cuadrado. Entonces eso sería gamma 1. Gamma 2 es igual, pero ahora con X1 es el exponencial de A por X1 al cuadrado.
Yo ya tengo entonces gamma 1 y gamma 2. Ahora, para presión de saturación 1, yo la voy a calcular con esta ecuación. Ese es el siguiente paso. El paso 4, aquí se define así. Calcular un nuevo valor de presión de saturación del componente 1 con esta relación. Yo ya tengo alfa. Entonces, voy a calcularlo en función de las fracciones en el vapor. Esta es la relación. Entonces, eso lo implementamos aquí. Aquí yo coloqué la fórmula. Sería presión total por Y1 entre gamma 1 más Y2 entre gamma 2 por alfa. Ahí están marcadas todas las casillas. Definimos constantes presión Y1 y Y2. Las demás se van a ir cambiando con respecto a cada iteración. Entonces, esto me da presión de saturación 1 nueva. Con esa presión de saturación 1 yo voy a calcular la temperatura 1 con esta ecuación. Entonces, esta es la nueva temperatura calculada con la cual yo voy a repetir todas las iteraciones. Ese sería el siguiente paso, encontrar un nuevo valor de T con esta relación. Sería B1 entre A1 menos logaritmo natural de presión 1 de saturación menos C1. Y se repite hasta convergencia. Entonces aquí yo coloqué esta ecuación en términos de las constantes A, B y C del componente 1 que están acá arriba. Entonces la nueva T me da 333. Para iniciar una nueva iteración, noten que nosotros fijamos gamma. Entonces yo voy a fijar ahora el gamma 1 como el gamma anterior. Aquí yo coloco va a ser igual al gamma anterior. Y el gamma 2 va a ser igual al gamma anterior, que son estos dos, 1.3 y 1.26. Además, temperatura 1, temperatura inicial, es la anterior de acá. Yo ahí coloqué que esa celda sea igual a la temperatura calculada. Entonces ya lo tengo. Ahora yo voy a arrastrar esta hacia abajo. Calculo A para esta temperatura. Noten que aquí simplemente se cambia ese valor. Y todo lo demás también. Todo lo demás yo lo voy a arrastrar para calcularlo a esa temperatura. Entonces presión 1 me da 86, 114, alfa sí cambió, todo esto cambió. Entonces yo ya tengo programado todo, simplemente voy a arrastrar y me voy a fijar en las iteraciones donde ya no cambian. Por ejemplo, aquí después de la iteración 5, 6 quizá, incluso yo podría decir desde la 4, ya no cambia mucho. Entonces estos son los valores. Temperatura ponderada, 326, y acá me vuelve a dar 326. Entonces ese es el resultado de la temperatura de rocío. Esto vale A, esto vale gamma 1, gamma 2, presión de saturación 1, presión de saturación 2, alfa, X1, X2. Entonces, esas yo ya las puedo considerar mi respuesta. Esa es esta y X2 es igual a esta. 0.4 y 0.55 más o menos. ¿Qué serían estos resultados aproximadamente? Estos son los resultados del libro de texto. Entonces, de esta manera se hace este cálculo del inciso D. Aquí podemos observar también que las iteraciones solamente se podrían considerar buenas quizás desde la tercera, cuarta iteración. Aquí podríamos calcular, por ejemplo, un error relativo, que sería un valor que nosotros consideramos verdadero, por ejemplo, entre esta menos esta, más bien eso, menos esto,
entre el calculado por 100. Entre este nuevo 100. Más o menos me da este porcentaje de error, entonces yo podría considerar una buena iteración. Más o menos con un 2%, 3% de error se puede considerar que es buena la iteración. Ese sería entonces el resultado del inciso D. Para el último inciso, nosotros tenemos estas consideraciones. Hay que calcular la presión y la composición del azeótropo a una temperatura de 318.15 Kelvin. Entonces, para esto vamos a utilizar la ley de Raoult modificada y vamos a introducir el valor de alfa 1,2. Este alfa 1,2 es diferente de los incisos anteriores. El anterior era un cambio de variable. Esto es volatilidad relativa. Es la volatilidad relativa de la mezcla. Entonces, alfa 1,2 se define como Y1 entre X1 entre Y2 entre X2. Cuando nosotros tenemos un azeótropo, por definición, las composiciones se igualan. Es decir, la composición del componente 1 en el líquido es igual a su vapor y la composición del componente 2 en el líquido es igual a la composición en la fase vapor. Entonces, noten que si estas dos son iguales, alfa 1,2 para un azeótropo debe de valer 1. Entonces, si asociamos la ley de Raoult modificada con la ecuación anterior, tenemos, ahora despejamos Y entre XY. Si despejamos Y entre XY nos queda gamma 1, coeficiente de actividad 1, presión de saturación del componente I entre presión. Entonces, de acuerdo a esto, si sustituimos en la ecuación anterior, vamos a tener gamma 1, presión de saturación 1, entre gamma 2, presión de saturación 2. Noten ahí que se elimina la presión. Y esto, en un azeótropo, debe ser igual a 1. Vamos a partir de este análisis. Entonces, para esto, lo que se propone primero es saber de inicio si va a haber o no un azeótropo. ¿Cómo sabemos si hay o no un azeótropo? Vamos a partir del análisis de la ecuación de los coeficientes de actividad. Los coeficientes de actividad para esta mezcla ya vimos que se representan por estas relaciones provenientes del modelo de Wilson. Logaritmo natural de coeficiente de actividad 1 es igual a por x2 al cuadrado, igual para gamma 2. A depende de la temperatura. Vamos a partir del análisis matemático de estas ecuaciones como una función. Si nosotros tomamos, por ejemplo, los límites, estos son los límites, digamos, este sería el límite inferior, este sería un límite superior en X1. ¿Por qué lo tomo así? Antes de hacer eso, vamos a buscar darle significado, por ejemplo, en un diagrama de fases. Yo requiero calcular la presión de un azeótropo. Entonces, para esto, en realidad estamos buscando en un diagrama PXY. Yo ahí tengo P, acá tengo X1 contra Y1. ¿Cuál es el rango de las fracciones de 0 a 1? Entonces, por eso yo quiero calcular más o menos en dónde están los coeficientes de actividad, basándome en esos límites. Cuando X1 vale 0, vamos a tomar un límite matemático. El límite de gamma 2 cuando X1 vale 0, vale 1. Digamos, sustituyan aquí. Sustituiríamos logaritmo natural de gamma 2
igual a 0. Entonces, gamma 2 es exponencial de 0, que es 1, y gamma 1, si yo lo sustituyo ahí, por ejemplo, tendría logaritmo natural de gamma 1 igual a por 1. Cuando x1 vale 0, x2 vale 1. Entonces esto me da a. Por eso gamma 1 es exponencial de a. Se sigue el mismo análisis para las otras ecuaciones y obtenemos que en el otro límite, es decir, a la derecha, acá, gamma 1 es igual a 1, cuando x es igual a 1, x1 tiende a 1, gamma 1 tiende a 1 también. Y gamma 2 es exponencial de a. Vamos a resolver aquí para ver si está correcto. Cuando x1 tiende a 1, esta tiende a 1, gamma 1 debe tender a 0. Ok. Sí, este debe tender a 0. Cuando x1 tiende a 1, vamos a analizar estos límites. Cuando gamma 1 tiende a... Cuando x1 tiende a 1, gamma 1 debe tender a 0. Sí, de hecho sí. Eso lo vamos a corregir. Ahora, con estos límites nosotros podemos calcular... Sí es puro, ¿no? Porque, bueno, ya el logaritmo natural de gamma de 1 se tiende a 0, pero si le damos eso, o sea, e a la 0 da 1, entonces sí estará bien, ¿no? Ok. Sí, vamos a analizar. Cuando x1 tiende a 1, es decir, x2 tendería a 0. Vamos a hacerlo así. Y gamma 1 sería 1. Sí, sí tiene razón. Sí, sí está correcto. De hecho, sería el exponencial de 0 también. Gracias. Y gamma 2, exponencial de a. Gracias. Entonces, con estos límites, vamos a determinar las volatilidades. Alfa 1, 2, como ya vimos de acuerdo a la ecuación anterior, cuando x1 tiende a 0, se puede expresar así. Presión 1 de saturación exponencial de A. Esto sería gamma 1 entre presión 2 de saturación. Para el otro caso, recuerden que esto proviene de la ley de Raoult modificada, que es esta. Alfa 1, 2 es gamma 1, presión 1 de saturación entre gamma 2, presión 2 de saturación. En el límite inferior, esto vale la volatilidad relativa. En el límite superior, esto vale la volatilidad relativa cuando x1 tiende a 1. Sería presión 1 de saturación entre presión 2 de saturación por el exponencial de A. Noten que todas estas dependen de la temperatura. Realmente lo que nosotros estamos buscando es el azeótropo. Yo tengo un punto de presión. Esta sería la presión de saturación del componente 1 puro. Más bien del componente 2. Cuando x1 es igual a 0, x2 es igual a 1. Los extremos son las presiones de saturación de los componentes puros. Entonces yo tengo ahí presión de saturación 2. Y acá, por ejemplo, cuando x1 es 1, es decir, yo tengo la presión de saturación del componente 1 puro. En este punto tengo asociado un coeficiente de actividad, gamma. Acá yo tengo también un coeficiente de actividad gamma. Yo no sé cómo se comporta dentro de este diagrama. Lo que sí sé es que dependiendo de este valor, cómo se comporte con este, yo puedo predecir si esto va a cambiar de signo o no. Yo esperaría algo así en caso de que se forme un azeótropo. Y esperaría otra línea, por ejemplo, algo así, también en caso de que se forme un azeótropo.
A presiones bajas, yo tendría vapor. Esta es la línea de vapor. A presiones altas, yo tendría la línea de líquido. La línea sólida sería vapor saturado. La línea punteada sería líquido saturado. Y precisamente en estas zonas, delimitadas por esas líneas, yo tengo la coexistencia de fases. Yo tengo líquido más vapor. Yo espero algo así. En caso de que exista un azeótropo, podría ser de presión máxima. Precisamente donde se unen esas dos líneas, precisamente X1 es igual a la fracción Y1 en el vapor. Ese es el azeótropo. Y existe a cierta composición. Entonces yo necesito saber si va a cambiar de signo el coeficiente de actividad gamma 1 con respecto a gamma 2. Para eso estamos haciendo el análisis anterior. Entonces vamos a ponerle datos. Las presiones de vapor, ya vimos igual que en otros incisos, se calculan con la ley de la ecuación de Antoine a la temperatura que nos da el problema, 318.15. Bueno, para esto podemos ir a nuestra hoja y realmente es el mismo cálculo que el inciso A 318.15, estas van a ser las temperaturas de saturación con estas ecuaciones de Antoine. 44 y más o menos 65. De ahí provienen estos valores. Con esos valores yo puedo calcular los coeficientes de alfa, la volatilidad relativa. A depende de la temperatura, que se podría calcular a esta temperatura. Entonces, si hacemos el cálculo ahí sustituyendo, alfa 1,2, esto es volatilidad relativa, me da 2.05. Cuando X1 vale 0, es decir, el componente 2 puro. Alfa 1,2, cuando X1 vale 1, me da 0.224. Entonces, yo tengo acá ese valor. En realidad esto es alfa 1,2 de 2.05. Y esto, alfa 1,2, cuando X1 vale 1, me da 0.224. Este alfa 1,2 está asociado con gamma. Entonces vamos a calcular gamma para cada punto, para cada extremo. Aquí yo coloqué a manera de referencia, investigué el diagrama, este es TXY, de la misma mezcla, que es metanol, acetato de metilo. Ahí está la referencia, la pueden buscar si gustan, o se las comparto ahí también. En este caso sí hay un azeótropo, este es el azeótropo. En el TXY tendría esa forma, en el PXY es la forma al revés, como veíamos, algo así. Entonces nosotros estamos buscando ese punto. Se puede determinar en cualquiera de los dos diagramas. Ese sería TXY, este sería PXY. Vamos a hacerlo. Para un azeótropo, entonces, nosotros determinamos que esto, alfa 1,2, se puede calcular así, y vale 1. Gamma 1, presión de saturación 1, entre gamma 2, presión de saturación 2. De aquí nosotros podemos despejar. De hecho, ahí se despeja gamma 1 entre gamma 2 igual a presión 2 entre presión 1. Entonces, esta relación de coeficientes de actividad del componente 1 puro menos entre el componente 2 en el azeótropo, poniéndolo en números nos da 1.47. La finalidad, yo quiero calcular los coeficientes de actividad individuales en el azeótropo. Es decir, si regresamos al problema, aquí también tiene un coeficiente de actividad del azeótropo. Yo quiero calcular eso, quiero calcular las composiciones. Entonces, con esa relación,
voy a recurrir a las ecuaciones de coeficientes de actividad. Son estas de acá arriba. Y en este caso, se propone el siguiente desarrollo algebraico. Vamos a restar término a término ambas ecuaciones. Yo quiero restar logaritmo natural de gamma 1 menos logaritmo natural de gamma 2. Esto, de acuerdo a propiedades de los logaritmos, me daría logaritmo natural de gamma 1 entre gamma 2. Entonces, esta es la resta. Ax2 al cuadrado menos ax1 al cuadrado. Estoy restando esta menos esta. Y aquí hacemos álgebra. Hacemos el álgebra de término a término. Esto lo podemos expandir como, esta es una diferencia de cuadrados, x2 menos x1 por x2 más x1. Y en este caso se puede resolver término a término. Entonces, haciendo ahí álgebra, nos debe quedar a por x2 menos x1. Ok. Aquí el libro tiene esta deducción. Lo que tenemos que hacer es hacer el álgebra hasta llegar a esta relación. A por 1 menos 2x1. Tendremos que desarrollar término a término. Ok. Entonces, algebraicamente, si desarrollamos esa ecuación, yo la puedo igualar. La puedo igualar con esta otra que desarrollé previamente. Por eso antes nosotros calculamos el logaritmo natural de gamma 1 entre gamma 2. Numéricamente a esta temperatura del azeótropo de 318, el logaritmo natural de gamma 1 entre gamma 2 nos debe dar 0.388. Esta es la ecuación que yo puedo resolver para obtener x1. ¿De dónde surge esto? Bueno, recuerden que para pasar de aquí al siguiente, sabemos además de que x1 más x2 es igual a 1. Entonces, si yo despejo, por ejemplo, x2 sería 1 menos x1. Entonces, tendría x2 menos x1. 1 menos x1 menos x1 me da a por 1 menos 2x1. A la puedo calcular a esta temperatura. Entonces aquí ya es relativamente fácil despejar x1. Entonces, si hacemos ese despeje, x1 nos va a dar este valor. 0.325 es la composición del azeótropo. Por ende, en el líquido es igual a la composición en el vapor. Estas dos son iguales. Con ese valor, creo que esto no debe dar lo mismo. Vamos a calcular el coeficiente de actividad en el azeótropo. El coeficiente de actividad gamma 1 lo vamos a calcular para 0.325. De hecho, nos debe dar este valor, 1.657. Como lo calculamos, podemos ir al cálculo de gamma 1 cuando x1 vale 0.325 en cualquiera de los incisos anteriores. Por ejemplo, este. Si yo le cambiara aquí 0.325, y este sería 1 menos este. Entonces, esta sería la composición del azeótropo en el líquido. 0.325 del componente 1, 0.675 del componente 2. Entonces, gamma 1 nos da aproximadamente 1.66, 1.67. Aquí está. Eso es el coeficiente de actividad del azeótropo para el componente 1. Entonces, este sería el resultado.
La composición del azeótropo en el líquido es esta, del componente 1. En el líquido, en el vapor es esta. Si yo quiero calcular, por ejemplo, del azeótropo del componente 2, sería 1 menos la del azeótropo del componente 1 en el líquido. Lo mismo para, esto en el vapor, perdón, lo mismo para el líquido. Y finalmente, la presión del azeótropo se calcula partiendo de la definición de coeficiente de actividad. Coeficiente de actividad gamma es un cociente de la presión. Vamos a escribirlo así. Es la presión del líquido entre la presión total. La presión del líquido es la presión de saturación de ese componente entre la presión total del azeótropo. Esto es por definición. Recuerden que para una solución ideal esto vale 1 porque la presión del sistema es igual a la presión de saturación. Entonces de ahí despejamos presión del azeótropo. Y directamente sería el coeficiente de actividad por la presión 1 de saturación. Esto también proviene de el análisis del coeficiente de actividad. Entonces, multiplicando 1.66 por la presión de saturación del componente 1, obtenemos la presión total del sistema. Entonces, esa sería la presión total del sistema. Vamos a hacer el cálculo. Rápidamente sería 1.657 por 44.51. Me da más o menos 73, 74. Esto estaba en kilopascales. Esta presión de saturación, el coeficiente de actividad es adimensional. Entonces, esta sería la presión del azeótropo. Y estas dos, X1 y Y1, serían sus composiciones. Y así quedaría resuelto este ejercicio. ¿Alguna duda que tengan? ¿Puedes regresar un poquito a la anterior? Sí. Ya, gracias. Y aquí nosotros buscábamos esta relación, calcularla. La calculamos anteriormente con este valor. Y hacer álgebra. Hacer álgebra para poder despejar X1. Tengo esta relación junto con esta otra, X2 es igual a 1 menos X1. Y de aquí podemos despejar fácilmente X1 y esa sería la composición del azeótropo.